Mi padre tenía una concubina fuera de la casa. Su hija, Lu Xianxian, se metió en la cama del príncipe heredero haciéndose pasar por mí. La emperatriz quería que la mataran a golpes con una vara, pero ella alegó que fui yo quien se lo ordenó para poner a prueba la sinceridad del príncipe heredero. Mi abuelo materno comandaba 500.000 de tropas y me adoraba profundamente. La emperatriz no se atrevió a ofenderme, así que obligó a la hija ilegítima a casarse con un bruto y la exilió lejos de la capital. El príncipe heredero juró que jamás había tocado a esa mujer y que solo deseaba casarme en el palacio oriental. Más tarde, Lu Xianxian cometió adulterio en secreto, fue descubierta por su esposo y asesinada a golpes en el acto. El príncipe heredero cambió por completo después de eso. Gon, el hombre gentil y tierno que conocía, me puso una espada en el cuello y dijo con los ojos llenos de odio: si no hubieras insistido en casarte conmigo, ella nunca se habría ido. Ahora está muerta, y debes pagar por ello. Usó esa espada para convertirme en un cadáver viviente, riendo mientras me torturaba hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que Xianxian se metió en su cama. Su Majestad, no seduje al príncipe heredero por voluntad propia, fue mi hermana, Lu Mingzu, quien me lo ordenó. Xianxian lloró. Dijo que quería poner a prueba su sinceridad, para ver si era digno de su confianza de por vida. De no ser por su mando, no me habría atrevido. Ni con 100 vidas. Xianxian, con su belleza heredada de su madre, tan deslumbrante que podría derribar ciudades, se arrodilló en el suelo, sollozando con un dolor practicado, una pena indescriptible. La emperatriz me miró con el rostro sereno e indescifrable. ¿Esperas que crea que una hija noble se rebajaría tanto como para poner a prueba el corazón del príncipe heredero antes del matrimonio? ¿Me tomas por tonto? Todo seguía igual que antes. El discurso de Xianxian era idéntico al de mi vida pasada. Mi hermana desde pequeña fue colmada de amor. Siempre decía que su esposo debía serle totalmente devoto. Incluso ahora, aunque está comprometida con el príncipe heredero, no podía aceptar la idea de que él tomara concubinas. Por eso me pidió que lo pusiera a prueba. Ella es la hija legítima. Yo solo soy la humilde y legítima. ¿Cómo podría desobedecerla? La emperatriz me miró. Lu Mingzu tiene razón en lo que dice. Claro que no. Las palabras de Xianxian, aunque aparentemente alababan mi virtud, pretendían pintarme como una persona consentida y celosa. Su verdadero objetivo era forjar su propio camino. Cualquier mujer que se hubiera acostado con el príncipe heredero, el heredero más probable al trono, podría convertirse en consorte. Si le daba un hijo, incluso podría convertirse en emperatriz viuda. Sus motivos eran evidentes. En mi vida pasada, pensé tontamente que simplemente se había extraviado. Asumí la culpa ante la emperatriz para salvarle la vida. Pero tras recordar mi lamentable final, no me dejaría convencer por su inocencia. Me puse de pie e hice una ligera reverencia. Su Majestad, yo no ordené esto. Antes incluso de que Su Majestad decretara el compromiso, ya sabía que Su Alteza tenía varias consortes. Si de verdad deseara un amor exclusivo para mí, no habría aceptado este matrimonio. Pero parece que mi hermana le tiene un profundo afecto. Estaba dispuesta a sacrificar su reputación solo para servirle. Hoy solo le ruego a Su Majestad que la deje entrar al Palacio del Este. Aunque sé que su estatus le impide ser la consorte principal, incluso como concubina o asistente de bajo rango, su deseo se cumpliría. Xianxian me miró atónita. No entendía por qué de repente suplicaba por ella. Pero en realidad, este resultado era ideal para ella. Incluso ser una criada barrendera en el Palacio del Este era más de lo que merecía. Y no fue la única sorprendida, el príncipe heredero, silencioso hasta ahora, finalmente habló con la voz tensa. Madre, aunque sea hija ilegítima, su conducta y temperamento no son inferiores a los de cualquier dama noble. Para que ella hiciera algo así, debía haber razones. Fui yo quien actuó insensatamente y dañó su reputación. Debo asumir la responsabilidad. Si mi prometida es tan generosa como para suplicar por su hermana, entonces quizás. La emperatriz lo fulminó con la mirada y luego se volvió amablemente hacia mí. Mingzu, como mujer, entiendo lo humillante que es esto. Si te enojaste, castigaré a esa desvergonzada en tu nombre.
Xianxian intentó seducir al príncipe heredero, y su propia defensa demuestra que no fue una orden tuya. Como hija de un noble jamás recurrirías a tan bajos trucos. Pero hablé con calma, contrariamente a sus expectativas. Su Majestad, de verdad que no le guardo rencor. Mi hermana añora a Su Alteza día y noche. Como su hermana mayor, debo velar por su felicidad. Dado que sus sentimientos son tan profundos, no puedo interponerme en su camino. Así que, por favor, déjenla entrar al Palacio del Este. El príncipe heredero frunció el ceño, quizá ahora percibía la amargura de mis palabras, sintiéndose como un objeto desechado que se intercambiaba constantemente. Pero al estar abiertamente con Xianxian, se tragó su orgullo y sonrió levemente. Eres realmente comprensiva. Tener una esposa como tú es mi mayor fortuna. No te preocupes, primero te recibiré en el Palacio del Este y luego traeré a tu hermana. Sonreí levemente. Su Alteza lo malinterpreta. Nuestra familia tiene una enseñanza, ningún hombre puede casarse con dos hermanas. Y dos hermanas nunca deben servir al mismo esposo. Prometiste traer a mi hermana al Palacio del Este. Entonces estoy dispuesto a hacerme a un lado. Los tres se quedaron paralizados. Tras un largo silencio, incluso la serena emperatriz casi dejó caer su horquilla de jade. ¿Qué dijiste? Mingzu, ¿qué quieres decir? ¿Quieres cancelar el compromiso? Asentí suavemente. Su Majestad, ahora lo veo claro. Su Alteza no me ama, su corazón está con mi hermana. No les causaré dolor y no me atrevo a desafiar las enseñanzas de mi familia. Después de hablar, me volví hacia el príncipe heredero y le ofrecí una leve sonrisa. Su Alteza, tenga la seguridad de que solicitaré personalmente una audiencia con el emperador y le explicaré todo. Aunque eso suponga desafiar un decreto, jamás permitiré que esto la involucre. La sonrisa que apenas comenzaba a florecer en el rostro del príncipe heredero se desvaneció al instante. Me agarró la manga presa del pánico. Mingzu, ¿estás enfadado conmigo? Fue un momento de debilidad. Te lo juro, esto no volverá a pasar. Si cancelas el compromiso ahora, arruinarás tu reputación. Una mujer noble como tú dará que hablar. ¿Qué te parece? No llevaré a Xianxian al Palacio del Este. Siempre y cuando acepte ser mi princesa heredera, es todo lo que pido. Ver el supuesto cariño profundo en sus ojos solo me dio náuseas. En mi vida pasada, por haber asumido la culpa de ordenar el plan de Lu Xianxian, la emperatriz le perdonó la vida, pero aún así la exilió, casándola con un joven general en ascenso para expulsarla de la capital. ¿Quién iba a imaginar que sería tan descarada, cometiendo adulterio en secreto dentro del campamento militar? Cuando el general lo descubrió, la mató en el acto. Y el príncipe heredero, el hombre que una vez juró: no volveré a cometer el mismo error. En cuanto entres en palacio, despediré a todas mis consortes. Pasaré el resto de mi vida espiando lo que he hecho. Pero solo había esperado 5 años. Una vez que la facción de mi abuelo materno lo apoyó plenamente y lo ayudó a ascender al trono, masacró a toda mi familia materna y me torturó hasta la muerte. Aún recuerdo cuando me convertí en una cáscara muda y ciega, su fría voz se me quemó en el alma. Fuiste solo un trampolín para que yo reclamara el trono. ¿Por qué no entendías tu lugar? ¿Por qué tuviste que ser tan cruel, obligar a mi madre a casar a Xianxian con ese bruto? De no ser por ti, Xianxian no habría muerto así. Podríamos haber tenido una vida de amor, hijos y felicidad. Pero ahora nunca la volveré a ver, así que lo pagarás con tu vida. Volviendo al presente, viéndolo a punto de hacer más promesas ridículas, me arrodillé de inmediato. Su Majestad, le dije a la emperatriz, si me casara con alguien del Palacio del Este, estaría quebrantando las enseñanzas de mi familia. Eso me haría incompetente en virtud y carácter, para ser una digna princesa heredera. Su Alteza es el heredero al trono, ¿cómo podría confiarse la corte interior a alguien desleal y poco filial como yo? Por favor, Su Majestad, reconsidere. Mi intención era inequívoca. La emperatriz aún quería persuadirme, pero me puse de pie y hablé sin mirar atrás. Su Majestad, tenga la seguridad de que yo mismo llevaré esta carga. Ahora me dirigiré al palacio para solicitar una audiencia con el emperador.
La sola idea de que la decisión de hoy podría librarme del dolor de mi vida pasada hizo que el cielo pareciera más brillante que nunca. Poco después, llegué al palacio. Cuando el emperador supo que intentaba cancelar el compromiso, su sonrisa se desvaneció al instante. ¿Entiendes? Soy el hijo del cielo. Mis palabras, una vez pronunciadas, son ley. Ni siquiera la muerte por desmembramiento puede deshacerlos. Este compromiso fue otorgado por mi decreto, si lo cancelas, desafías al trono. Había anticipado esta reacción desde hacía tiempo. Después de todo, la única razón por la que el emperador concedió el compromiso se debió al poder de mi familia materna. El príncipe heredero, elegido personalmente como heredero, era el sucesor elegido por el emperador, lo que significaba que éste tenía la intención de confiarle el imperio. La familia Lu, ostentando el mayor mando militar del país, era, naturalmente, el aliado más valioso para el príncipe heredero. Y yo era el enlace más conveniente. Pero si cancelaba el compromiso, el Palacio del Este no solo me perdería a mí, sino también a los 50.000 soldados de élite bajo el mando de mi abuelo. Me arrodillé y me pellizqué el muslo para contener las lágrimas. Su Majestad, Su Alteza y mi hermana comparten un afecto sincero. No me atrevo a violar las enseñanzas de mi familia. El emperador me miró fijamente con la mirada nublada por la sospecha. Con calma le conté cada detalle de lo sucedido ese día, sin dejar nada fuera. Su furia estalló. Ese mocoso desleal. La boda es inminente y se atreve a actuar de forma tan vergonzosa. No se preocupe, princesa heredera, le haré justicia. A primera vista parecía regañar duramente al príncipe heredero. Pero en realidad aún esperaba que no rompiera el compromiso. No importaba, me había preparado para esto. Su Majestad, dije con firmeza, estoy decidido a retirarme y aceptaré cualquier castigo por desafiar el decreto. Pero de esto hablamos de la felicidad de mi vida, te ruego que me concedas el derecho a elegir. Aunque el emperador tenía poder absoluto, ni siquiera un gobernante podía obligar a una mujer a casarse. Sobre todo a alguien con reputación de benevolencia y sabiduría, si me obligara, su imagen construida durante décadas se derrumbaría. Y lo más importante, contaba con el apoyo de la familia Liu. Mi abuelo solo tuvo una hija, mi difunta madre. Desde su fallecimiento, me ha apreciado como una perla en su palma. Toda la capital lo sabía. Tras un largo silencio, la expresión del emperador reveló un destello de reticencia. Es cierto que el príncipe heredero tenía la culpa. Si insistes en romper el compromiso, no puedo detenerte. Sin embargo, el matrimonio no es un asunto trivial. Si hoy hablas con enojo, ¿qué pasa si te arrepientes después? Te doy 3 días. Piénsalo bien. Con eso afirmó estar demasiado ocupado con asuntos de Estado y fingió una recaída. Ordenó a unos eunucos que me escoltaran fuera del palacio. Mientras todo terminaba en palacio, otra escena se desarrollaba en casa. Por decreto de la emperatriz Liu Xianxian, tercera hija de la familia Liu, fue condenada a 50 azotes por su comportamiento licencioso y por mancillar el honor de la familia real al seducir al príncipe heredero. Vestida únicamente con una fina túnica interior, Xianxian se arrodilló sola en el patio con lágrimas en los ojos y temblorosa, mientras observaba al eunuco que dictaba la sentencia. Señor, 50 bofetadas, aunque sobreviva, mi cara quedará destrozada. Por favor, le ruego, déjeme ver al príncipe heredero. Pídale que interceda ante su majestad por mí. El eunuco la miró con absoluto desprecio y luego se volvió hacia mí con una sonrisa aduladora. Señorita Liu, su majestad sabía que hoy debía estar furiosa con esta desgraciada, así que nos ordenó que la trajéramos vestida así, directamente desde el Palacio del Este. Nos dijeron que esperáramos a su regreso antes de ejecutar el castigo. Por favor, mírelo bien. Si se ha calmado su ira, podemos informarle a su majestad. Entendí bien sus intenciones. Pero lo que ella no sabía era que ya no me interesaba el príncipe heredero. Aunque eso significara quedarme sola para siempre, jamás me volvería a casar con él. De hecho, tenía que agradecérselo a Liu Xianxian. Si ella no hubiera montado este escándalo, no habría encontrado mejor excusa para romper el compromiso. Aún así, la emperatriz me había mostrado su favor, así que no podía ser desagradecido. Con calma dije, ya que es un decreto de su majestad, que se cumpla.
Gracias, señor, por su molestia. El eunuco asintió con una sonrisa, se arremangó y se preparó para atacar a Xianxian. En ese momento una voz gritó: «Espera». Era mi padre, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Con una sonrisa torpe dio un paso adelante y discretamente deslizó un poco de plata en la mano del eunuco. «Señor, usted es de palacio, demasiado noble para tareas tan duras. ¿Por qué no deja que lo hagan nuestros sirvientes?». El eunuco apartó la mano con semblante serio. «Oh. Así que eso es lo que piensas de nosotras. Sirvo a la mismísima emperatriz. Perdona mi brusquedad, pero las hijas nacidas de concubinas deberían mantenerse alejadas del Palacio del Este. ¿Cómo se le permitió a alguien así acercarse al príncipe heredero? Ahora tu hija legítima ha ido al palacio a pedirle al emperador que cancele el compromiso, todo gracias a esta miserable muchacha. Su Majestad está furiosa». Mi padre no pareció sorprendido. Forzó una sonrisa y recuperó la plata. Sí, tienes razón. Estaba siendo desconsiderado. Los eunucos comenzaron a abofetear a Xianxian, que resonaban como truenos en su rostro. La emperatriz había dicho: «Después de cada bofetada, debes inclinarte y agradecer a su Majestad su misericordia. Después de 50 bofetadas, te arrodillarás ante la puerta de la familia Lu hasta que tu hermana mayor te perdone, y solo entonces podrás levantarte». Lu Xianxian sollozó al recibir su castigo, sus lastimeros gritos se mezclaban con gemidos de caballo y forzadas declaraciones de gratitud. Tras decenas de bofetadas nítidas y resonantes, su rostro se hinchó como la cabeza de un cerdo y se arrodilló obedientemente ante la puerta de la familia Lu. Los eunucos, tras cumplir la orden de la emperatriz, regresaron al palacio sin demora. A la tercera vigilia de la noche, mi padre me llamó al salón principal, nervioso. «Mingzu», dijo, «tu hermana te hizo daño, es cierto. Pero su Majestad ya la había castigado. Su cuerpo está débil y la noche es fría, si sigue arrodillada afuera, podría enfermarse. ¿Cómo podría tu corazón soportarlo?». Sonreí levemente. Cuando se metió en la cama del príncipe heredero, me pregunto con qué facilidad descansó. «Padre, si tanto te duele, ¿por qué no te arrodillas con ella?». No fue injusto que hablara con tanta frialdad. Nunca olvidaré que al segundo día de la muerte de mi madre, él con valentía, trajo a la casa a la concubina Lin y a Lu Xianxian. No hubo luto ni respeto, solo noches llenas de música y canciones compartidas con esa mujer. Durante años, su favoritismo hacia ellas fue tan descarado que no pudo ocultarlo. De no haber sido por los cuidados de mi abuelo materno y el reconocimiento de mi condición de hija legítima, mi padre habría dejado que las palabras melosas de la concubina Lin lo cegaran y me redujeran a polvo. Lu Xianxian, a pesar de su favoritismo, jamás se habría atrevido a seducir al príncipe heredero por sí sola. Probablemente la idea surgió del propio padre y la concubina Lin. Si él podía ignorar mis sentimientos por ella, ¿por qué debería importarme a mí los suyos? Mi indiferencia era solo un reflejo de la suya. Y aún así se enfureció. «¿Qué significan tus palabras? ¿Estás diciendo que yo, tu propio padre, debería arrodillarme? En aquel entonces tu madre era arrogante y celosa, y ahora ha engendrado una hija como tú. Pase lo que pase, Xianxian sigue siendo tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». Me burlé. ¿Acaso papá no la ama profundamente? Si no soportas dejarla sufrir, ¿por qué exiges que yo sufra? ¿Cuándo actuó mi madre por celos? Querías traer a una mujer de burdel a la casa, manchando la reputación de mi madre. ¿Fueron los celos lo que la hizo resistir, o su dignidad? Bueno, no se te ha cumplido tu deseo. ¿No es cierto que todos los funcionarios saben que el patio interior de la familia Lu ahora está gobernado por una cortesana? Padre abrió los ojos de par en par, furioso. Levantó la mano y me golpeó con fuerza. Me hice a un lado, observándolo con frialdad. No olvides que cuando mi madre se casó contigo, no eras más que un funcionario de 7º rango. Fue su agudeza mental y el apoyo de mi abuelo lo que te elevó a tu puesto actual. ¿Con qué derecho me golpeas? Su rostro se puso rojo, listo para atacar de nuevo. De inmediato, los guardias que mi madre dejó atrás se adelantaron y se lo llevaron. Tú. Lu Mingzu. Eres infiel. ¿No temes el castigo divino?
¿Un castigo divino? Incluso la ira divina palidecería comparada con ser torturado hasta la muerte como un animal desfigurado. Esta noche estaba destinada a ser de insomnio. Antes del amanecer, gritos desgarradores rompieron el silencio. Señorita Mingzu. Fue mi culpa. Nunca debí amar al amo, nunca debí arriesgarlo todo para darle un hijo. Pero por favor, piensa en Xianxian, tu hermana, deja que se levante. Se desmayó 3 veces anoche. El médico dice que si sigue arrodillada, podría morir. Si mi hija muere, yo también me suicidaré. Nos odias, lo sé. Pero si quieres vernos muertos, bien. Cumpliremos tu deseo hoy. La concubina Lin, como mínimo, había perfeccionado el arte de hacerse la víctima lastimosa. Durante años con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, había cosechado innumerables beneficios de su padre. Yo siempre había sido fría e indiferente. Nunca peleé por cosas indignas de mí. Ellas lo sabían y rara vez se atrevían a provocarme. Pero ahora que Lu Xianxian estaba medio congelada fuera de la puerta, la concubina Lin no tuvo más remedio que venir a suplicar. Abrí la puerta. Ella estaba allí con ropa ligera, sollozando como si le destrozaran el corazón. Su padre estaba a su lado con los ojos llenos de tristeza. ¡Qué actuación! Pero solo sentí asco. Si quieres morir, hazlo en otro lugar. No ensucies mi patio. La concubina Lin se desplomó de rodillas, aferrándose a mi túnica. Por favor. Sé que eres terca. Xianxian se equivocó. Pero aún es joven y tiene un futuro brillante por delante. Ya soy viejo. Ya soñé con tu padre. Déjame morir en su lugar. Por favor. Papá ya no pudo contenerse. Me miró fijamente. Mingzu, ¿de verdad eres tan cruel? ¿De verdad los obligarás a morir? ¿Qué ganas con esto? ¿Por ahora? Nada. Pero aún los necesitaba para escapar del combate. Bien, dije al fin. Ve. Trae a Xianxian adentro. Si muere, nunca me lo perdonaré. Padre, trae a los mejores médicos. No debe morir. Sus rostros se iluminaron de alegría. Corrieron hacia la puerta para llevar a Lu Xianxian adentro. Yo por mi parte me quedé de pie ante la puerta del palacio, esperando a que se abriera. ¿Tan temprano, princesa heredera? El eunuco en la entrada del palacio me recibió. ¿Has tomado tu decisión? El emperador me saludó con una sonrisa amable. Mi hijo puede ser un tonto, pero anoche me dijo que su corazón siempre te ha pertenecido. Esa chica Xianxian simplemente estaba hechizada. Me derrumbé en un sollozo sin palabras. Su Majestad. Ya no me atrevo a soñar con ser princesa heredera. Le estoy agradecido a Su Majestad la emperatriz, pues desahogó su ira por mí. Pero ahora mi padre y su concubina amenazan con suicidarse, presionándome para que ceda. Mi hermana permaneció en el frío toda la noche esperando a Su Alteza, vestida con finas túnicas. Ahora se ha desplomado. Si algo le pasa, mi reputación quedará arruinada para siempre. La sonrisa del emperador se congeló en el aire. Con un ligero movimiento de la mirada, varios eunucos se marcharon de inmediato. ¿Era posible que el general lo actuara de forma tan irracional? Sí, podía ser. Una hija de una noble esposa y con el apoyo de un poderoso abuelo. Otro, nacido de una cortesana y aferrado a un afecto humilde. Cualquiera con un poco de cerebro podría ver qué lado era más pesado. Pero mi padre hacía tiempo que había perdido el juicio. Desde el día en que conoció a la concubina Lin, su mente había permanecido sellada. Por ella, por sus lágrimas, abandonaría el orgullo, el poder y la razón por igual, solo para presentarse ante ella como un escudo humano. Desafortunadamente, esa supuesta montaña solo fue un escudo para la concubina Lin. Para mí y para el emperador, era tan frágil que un solo empujón lo haría derrumbarse. El emperador continuó consolándome mientras esperaba noticias de los eunucos. Al poco tiempo regresaron y le susurraron al oído. El emperador golpeó la mesa con un estruendo atronador. El general Luiesa desvergonzada, ¡qué audacia! Indignante. Me sequé las lágrimas con delicadeza.
Su Majestad, le ruego que proteja mi reputación. Por favor, permíteme retirarme del compromiso. Aunque me cueste la vida, no soporto perder mi honor. Su expresión se ensombreció por un largo rato antes de finalmente apretar la mandíbula y decir: Muy bien. Si esa es tu voluntad, no tengo por qué obligarte. Este matrimonio queda anulado. Luego, con una sonrisa forzada, añadió: No te culparé. Vete y quédate tranquilo. A las puertas del palacio me encontré con el príncipe heredero. Su rostro estaba pálido y sus ojos aturdidos, y se adelantó para bloquearme el paso. Mingzu, llevamos años juntos. ¿De verdad eres tan despiadado? Lo miré. Incluso fingir una sonrisa me resultaba agotador. Su Alteza parece que nunca le importaron nuestros años juntos. Si lo hubieras hecho, y mi hermana no habrían sido arrastradas de la misma cama. Mis palabras le arrancaron la máscara a plena vista. Su expresión se volvió gélida. Bien. Tú misma lo dijiste, no quieres ser princesa heredera. Pero hay muchas otras que sí. Lu Mingzu, te arrepentirás de esto. Dio media vuelta y se marchó furioso. ¿Lo oíste? La hija legítima de la familia Lu rompió su compromiso con el príncipe heredero y le rogó personalmente al emperador que lo cancelara. ¿Quién no lo sabe? ¿No viste a Lu Xianxian arrodillada fuera de la mansión Lu toda la noche? Fue un castigo tanto del emperador como de la emperatriz. Es hija de una cortesana, carecía de sentido del decoro y se atrevió a sabotear el matrimonio de su hermana con el príncipe heredero. Puede que la hija legítima de la familia Lu ya no lo quisiera, pero se acostó con Xianxian. ¿Qué se supone que haga, abandonarla? Si no, su reputación queda arruinada. Dicen que los Dayans nacen Dayans, los Fénix nacen Fénix, pero hijas de cortesanas, bueno, nacen para esas cosas. ¿Qué reputación? Como si les importara. Sinceramente, el general Lu es un tonto. Si su hija legítima se hubiera casado con el príncipe heredero, sería un futuro gran mariscal. Pero ahora, lo único que ha hecho es ayudar a la hija de una prostituta a arruinar la familia. Algo de qué hablar mientras tomamos el té al menos. Para entonces toda la familia Lu, especialmente la concubina Lin y su hija Lu Xianxian, se habían convertido en el hazmerreír de toda la capital. Debido a la anulación del compromiso, el emperador se enfureció y degradó a mi padre 2 rangos. Al recibir el decreto fue como si un rayo hubiera caído en un cielo despejado. Se quedó paralizado un buen rato antes de volver a la realidad. Cuando lo hizo me echó toda la culpa. Tú. ¿Tu hermana solo admiraba al príncipe heredero porque tuviste que ir tan lejos? Rompiste el compromiso, los acusaste ante el emperador y ni siquiera te importó la carrera oficial de tu propio padre. Al ver cómo su ira se convertía en pánico, no pude evitar reír. Padre, no entiendo por qué estás enojado. Si mi hermana admiraba al príncipe heredero, no les estaba haciendo un favor al hacerme a un lado. Esa noche no vinieron tú y la concubina Lin llorando a mi patio. ¿No fue por tus súplicas que fui al emperador y le rogué que levantara el castigo de Xianxian? ¿No es este el resultado con el que siempre has soñado? ¿Qué más podrías desear? Parecía como si una píldora amarga se le hubiera atascado en la garganta. Chica desleal, te arrepentirás de esto, ya verás. Espera. Francamente, con las habilidades de mi padre, llegar a ser un oficial de 7º rango en aquel entonces ya había sido un golpe de suerte. Aunque esperé toda una vida, nunca esperé nada de él. Así que amablemente se lo recordé. ¿Esperar qué? ¿Aún sueñas con llevar a Lu Xianxian al Palacio Oriental como concubina? Con la esperanza de que una vez que el príncipe heredero ascienda al trono, se convierta en su amada y te vengue en mi nombre. Te equivocas. Ni el emperador ni la emperatriz lo permitirán jamás. Efectivamente, sus ojos se iluminaron. Incluso pude sentir a Lu Xianxian, enferma y postrada en cama, sentada erguida en ese preciso instante. Tu madre te mimó de verdad. Padre gruñó. No diré ni una palabra más. Vuelve a tu patio. Me di la vuelta y me alejé, mientras los 3 prácticamente bullían de emoción. Sí, en su mente yo había perdido el derecho a entrar al Palacio Oriental, pero Lu Xianxian aún tenía una oportunidad.
Aunque no pudiera convertirse en princesa heredera, mientras el príncipe heredero se convirtiera en emperador, no le sería difícil ascender a la consorte favorita. Y entonces no se convertirían en suegros de la familia real. Mi padre siempre había vivido a la sombra de mi abuelo materno. Quizás este era su tan esperado momento de liberación. Si se convertía en gran mariscal gracias a su nuera, sería como si las nubes se abrieran para revelar el sol. No se detendrían ante nada para llevar a Lusiansian al Palacio Oriental. Pero en ese momento el emperador y la emperatriz apenas podían soportar verla. ¿Cómo podían estar de acuerdo? Esa noche vi a Lusiansian caminar hacia el Palacio Oriental. No supe qué les dijo el príncipe heredero, pero de alguna manera, logró hacerla entrar. Sin embargo, su decreto era claro: Lusiansian entraría al Palacio Oriental sin estatus oficial. Incluso dentro de esos muros, era inferior a una simple sirvienta. Aún así, quizás eso era bueno. Al menos no decepcionaría a su madre, había recorrido el mismo camino que la concubina Lin había trazado. Antes de entrar al palacio, Lusiansian obligó a la concubina Lin a prepararle una dote. Ordené que todos esos objetos preciosos regresaran a mis aposentos. La concubina Lin montó en cólera. ¿Qué haces? Esa es la dote que preparé para mi hija. ¿Qué derecho tienes a quitármela? Me burlé. Esa es la dote de mi madre. Tú. Una concubina sin nombre. ¿Cuándo te capacitaste para tocar algo suyo? Venías de los burdeles. Sin estatus, sin decoro, solo trucos baratos para complacer a los hombres. Me miró con los ojos encendidos. En ese momento llegó Lusiansian, y su aspecto enfermizo dio paso a la furia. Lu Mingzu. ¿No te has pavoneado lo suficiente todos estos años? Ahora por fin me voy a casar, y sigues sin dejarme ir. ¿Dejarte ir? Repetí como si acabara de oír el chiste del siglo. Tú y tu madre se han aprovechado de la ceguera de su padre para intimidar a los hijos e hijas nacidos de concubinas en esta casa durante años. En el patio interior de la casa Lu, ¿no han vivido una vida de ensueño? ¿Cómo exactamente los intimidé?, pregunté con voz fría. Ahora que estás a punto de casarte, ¿por qué te apropias de la dote de mi madre? ¿O será que tu madre, que una vez se vendió, nunca logró ahorrar lo suficiente para prepararte una? Mis palabras fueron duras y mi padre no lo soportó. Me maldijo con malas palabras en el acto. Eso les dio aún más valor a la concubina Lin y a Lusiansian. Xianxian se burló con suficiencia. Déjame decirte algo. No te creas arrogante solo por ser la hija legítima. Ahora que he entrado en el Palacio del Este con el favor del príncipe heredero, convertirme en una consorte noble será pan comido. Cuando llegue ese día, te aplastaré bajo mis pies y te haré implorar perdón. Esbocé una leve sonrisa. Eso espero. El día que Lusiansian entró en el Palacio del Este, el príncipe heredero vino personalmente a escoltarla. Al pasar junto a mí, capté claramente el desafío en sus ojos. Lu Mingzu dijo: no pienses que sin ti no puedo hacer nada. Te mostraré exactamente cómo ascenderé a ese trono. Para entonces, aunque te arrepientas, será demasiado tarde. Los vi alejarse, maravillándome por dentro de su estupidez. Sí, era el heredero legítimo favorecido por el emperador. Pero eso por sí solo no le garantizaba el trono. En los meses siguientes, Lusiansian disfrutó del afecto del príncipe heredero. Pero entonces el emperador enfermó gravemente. Y el príncipe heredero, despojado de su título, fue arrojado a la corte ancestral imperial, acusado de envenenar la medicina del emperador. La evidencia era irrefutable. Ni siquiera la emperatriz pudo salvarlo. Estuvo preso más de 10 días. Solo después de que el emperador recobrara el conocimiento fue liberado. Desesperado, irrumpió en sus aposentos, proclamando su inocencia. El emperador, al verlo demacrado y sin afeitar, se conmovió, pero la evidencia seguía siendo incriminatoria. Se encontró veneno en su residencia. Varios sirvientes confesaron que les había ordenado manipular la medicina del emperador. El emperador no tuvo más remedio que despojarlo de su título. Lo pusieron bajo arresto domiciliario, ahogado en vino y acusado de injusticia. Nadie lo sabía mejor que yo, era inocente. Todo esto había sucedido en mi vida anterior.
El cuarto príncipe siempre había codiciado el trono y solo esperaba el momento oportuno para atacar. La enfermedad del emperador fue su oportunidad. En mi vida pasada, ya me había casado con el príncipe heredero. Mientras administraba su casa, noté comportamientos extraños entre varios sirvientes. Dediqué un esfuerzo considerable a descubrir la verdad y tendí una trampa que pilló desprevenido al cuarto príncipe y lo llevó a su caída. Pero en esta vida, no tuve ninguna participación. El príncipe heredero estaba demasiado ocupado con Lucianxian como para notar algo extraño. Naturalmente cayó en la trampa. En mi vida pasada, cuando el emperador enfermó, fui al palacio a cuidarlo yo mismo. Me encargué de todo y finalmente lo ayudé a recuperarse. Pero en esta vida, el palacio se había vuelto mucho más caótico. La condición del emperador solo empeoró. Pasó de leer memoriales en su escritorio a estar tendido en la cama, apenas capaz de comprender las palabras habladas. Finalmente dormía más de 10 horas diarias, sumido en la confusión, incapaz de reconocer voces. El príncipe heredero No Guan Fuzhua, como ahora se le conocía, había sido depuesto. La mayor parte del poder en palacio recayó en el cuarto príncipe y su madre, la consorte Li. Con la emperatriz marginada, ya era demasiado tarde para detenerlos. El emperador falleció. El cuarto príncipe emitió un edicto imperial, declarando que el difunto emperador lo había nombrado sucesor. Aunque las dudas resonaban en la corte, el cuarto príncipe se había preparado para ello durante años. Sin una base sólida, jamás se habría atrevido a tomar semejante decisión. Funcionarios afines al expríncipe heredero fueron asesinados rápidamente. La corte guardó silencio bajo el peso del miedo. Incluso la emperatriz fue puesta bajo arresto domiciliario y no se atrevió a hablar. En un solo mes, el reinado del cuarto príncipe quedó asegurado. Uno de sus primeros decretos fue degradar a Guan Fuzhua a la condición de plebeyo y exiliar a todo su clan a Lingnan. Naturalmente, Guan Fuzhua se negó a aceptar su destino. Esa noche se arrodilló ante mí sollozando patéticamente. Mingzu. Me equivoqué. Me equivoqué 1000 veces. Nunca debí dejar que esa miserable mujer entrara en mi cama. Por favor, perdóname. Si le pides a tu abuelo que reúna a sus tropas y me apoye, te juro que te haré emperatriz. Traeré gloria eterna a tu familia. Te lo ruego, sálvame. Soy el príncipe heredero, ¿cómo puedo ser exiliado a un lugar como Lingnan? Lo miré fijamente y sonreí fríamente. ¿Sabes algo?, dije. Una vez te ayudé con todo lo que tenía. Pero después de que reclamaste el trono, masacraste a todo mi clan materno y me convertiste en una bestia. En tu camino a Lingnan, ten cuidado. Mucho cuidado. No dejes que nadie te atrape, te corte las orejas ni te saque los ojos. Porque un expríncipe heredero convertido en un cerdo humano sin duda sería un tesoro único en este mundo. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, lo derribé de una patada. Toma a tu Lucianxian y lárgate. Ah, y una cosa más, ten cuidado. Si un nuevo cuerno brota en la cabeza del príncipe heredero, será todo un espectáculo. Guan Fuzhua fue exiliado a Lingnan, y todos sabían que ahora era enemigo del nuevo emperador. Ya no era un príncipe sino un simple convicto. Para ganarse el favor del nuevo gobernante, los guardias que lo escoltaban debían tratarlo con crueldad despiadada. 5 días antes de su exilio, todos sus allegados fueron arrestados. Mi padre y mi concubina Lin, padres de la antigua concubina favorita, naturalmente no escaparon al castigo. El nuevo emperador actuó con rapidez. La concubina Lin fue condenada a muerte. Su padre fue degradado y enviado a un puesto desolado y árido en la frontera más lejana. Antes de irse, lloró desconsoladamente por la concubina Lin, pero aún así se volvió para suplicarme. Mingzu, tu abuelo te salvó una vez, seguro que puede salvarme a mí también. Por favor, ruégale que me deje quedarme en la capital. En ese lugar no hay agua potable, los caminos son desiertos abrasadores. Soy viejo. No sobreviviré al viaje. Sigo siendo tu padre. Me burlé. Ahora lo recuerdas. ¿Acaso no te has llamado siempre el padre de Xianxian? ¿Acaso tu preciosa hija no está destinada a convertirse en una noble consorte del palacio?
¿Por qué no vas a suplicarle? Me miró con ojos suplicantes, pero al final, los guardias se lo llevaron en silencio. Cuando mi abuelo materno se enteró de todo lo sucedido, me pidió permiso y ordenó que borraran mi nombre del registro de la familia Lu, inscribiéndolo en su propio linaje. Desde entonces no tuve ningún vínculo con la casa Lu. Aún así, las noticias de Lu Xianxian siempre llegaban a mí. Tras la pérdida del título de Huang Fuzuo, los guardias que lo escoltaban se esforzaron al máximo por atormentarlo con la esperanza de ganarse el favor del nuevo emperador. Ya no era solo un prisionero, sino un esclavo. De día, tenía que arrodillarse y masajearles los hombros, servirles el té y limpiarles las botas. ¡Qué suerte tengo de que el mismísimo príncipe heredero me sirva el té! Se rieron. Príncipe heredero. Ja. Incluso mi perro dorado vive con más dignidad que él. Una vez fui solo un guardia en el Palacio Oriental, un soldado escupió, agazapado junto al hombre encadenado en la inmundicia. Solo porque me atreví a mirar a una de tus concubinas, hiciste que me golpearan casi hasta la muerte. Es curioso cómo se dan las cosas, ¿verdad? Mírate, veamos cuánto aguanta Su Alteza el príncipe heredero. Lo más increíble era que la casa de Huang Fuzuo, antaño repleta de consortes, era notoriamente difícil de gestionar. Había gobernado con crueldad y violencia. Entre los guardias que ahora supervisaban su exilio, muchos guardaban rencores. Y así se rumoreaba. Esa misma noche el otrora noble príncipe heredero fue inmovilizado por varios hombres, su dignidad quedó destrozada y sus gritos ahogados por la oscuridad. A partir de esa noche, ya no pudo considerarse un hombre completo. Cayó en la sombra de sí mismo, un fantasma atado por el trauma. Y naturalmente Lu Xianxian no recibió ningún favor suyo durante más de 10 días. Lo que una vez profeticé se hizo realidad. Ella, por supuesto, se extravió. Una noche Huang Fuzuo la sorprendió en medio de la acción, enredada con varios soldados. Y su boca, torcida de placer, dijo: «Eres mejor que ese inútil y patético expríncipe heredero». Huang Fuzuo casi se atraganta con su propia sangre. Pero para entonces, ya no tenía derecho a enfurecerse. Lo ataron a una mesa, obligado a presenciarlo todo. Al terminar, los soldados rieron y se marcharon. Sus ojos, inyectados en sangre y temblorosos, se clavaron en Lu Xianxian. Él se abalanzó desde el suelo y le mordió con fuerza la oreja. Aún sumida en la bruma del placer, ella gritó de dolor e intentó huir. Pero él la agarró del pelo, arrastrándola hacia atrás y arañándole la cara. «¡Puta asquerosa!», gritó. «¿Cómo te atreves a acostarte con el hombre que te gusta? Claro, tu madre era cortesana. Toda tu familia es una puta. Miserable. Te mataré hoy». Le arrancó mechones de pelo. La sangre le corría por las mejillas, desgarradas y destrozadas por las uñas. Ella gritó y luego le dio una fuerte patada en la ingle. ¿Y qué si mi madre era una cortesana?, escupió. ¿Y qué si me acuesto con todos los hombres que conozco? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿No eres solo un juguete para ellos ahora también? Y en ese momento el último vestigio de su orgullo fue destrozado. Él estalló. La inmovilizó y le lanzó una lluvia de puñetazos, golpes tan salvajes que silenciaron sus gritos, sus maldiciones, sus súplicas. Hasta que no quedó nada. Cuando finalmente se detuvo, su rostro ya no era humano, solo un amasijo de sangre y carne destrozada. Su cuerpo fue arrojado a un campo remoto. Huang Fuzuo había cometido un asesinato durante el exilio, acumulando crímenes. Al enterarse el emperador, ordenó de inmediato que lo llevaran de vuelta a la capital. Ya no estaba cuerdo. Arrastrado ante el trono en el salón dorado, aulló desesperado. «Soy el verdadero príncipe heredero. Me robaste el trono. Nunca tendrás legitimidad. Un día, regresaré y los masacraré a todos». El emperador, furioso hasta la médula, dio la orden final: convertirlo en un cerdo humano. Misericordiosamente o quizás estratégicamente, tras asegurar el trono con medios despiadados, el nuevo emperador comenzó a gobernar con amabilidad para calmar a la aterrorizada corte. Incluso declaró 3 años de exención de impuestos para el pueblo. Una noche, durante un banquete en palacio, bebí demasiado y paseé por el jardín imperial con algunas princesas.
Al pasar por un pasillo oscuro, lo vi. Juan Fusua. Estaba metido en una enorme vasija de barro, con la cabeza rapada y el rostro expuesto al aire libre. Tenía la boca abierta, las heridas aún sangraban. Se retorcía débilmente, apenas con vida. Me di la vuelta. El pasado había terminado. Mi futuro sería de paz y claridad. Fin.